En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. Este año se cumplen 480 de la creación por el emperador Carlos I de la Infantería de Marina Española, la más antigua del mundo. Su historia, sus glorias y sus derrotas las narra Jesús Campelo, capitán del cuerpo, en el libro que lleva por título Desde 1537. Es curioso, Jesús, que nuestra infantería de marina, siendo la más antigua del mundo, lo poco que se ha escrito de ella, ¿no? Pues sí que es verdad, Miguel. Cuando yo comencé a investigar sobre la infantería de marina, que yo sabía que era la más antigua del mundo, pero me di cuenta que había realmente poco escrito. Entonces, lo primero que encontré fue un libro que se llama Historia de la infantería de marina más antigua del mundo, escrito en los años 60 y luego reeditado en los 80, y ahí me di cuenta que, bueno, que aparte de ese libro, que era el más completo, luego lo que había eran pequeños artículos o libros o publicaciones, sobre todo de fotos, que eran muy específicas de una misión internacional en concreto o de algún periodo de la historia. Entonces yo quise pues actualizar ese libro y sobre todo pues para contar todo lo que ha ocurrido desde esa década que te digo, los 60 y 80 hasta hoy en día. Hasta hoy en día. ¿A ti de dónde te viene tanto interés por la infantería de marina? Provengo de una familia de militares, aunque son del ejército de tierra, pero siempre me llamó la atención. La infantería marina yo siempre la he conocido bastante, gracias a mi familia militar, que me hablaban y tal, y porque también tuve un tío abuelo, pero lo que realmente me atraía era el trabajo que se hace en sí, ¿no? Lo que es una unidad anfibia, que desgraciadamente de lo que más, y ocurre hoy en día también, de lo que más uno podía enterarse era a través de las películas americanas. Sí, pero eso tiene poco que ver con la infantería de marina nuestra, ¿no? Lo que es un desembarco y cómo se organiza una operación anfibia y tal, sí es parecida. Es una Stanag que se llama a nivel OTAN, y entonces toda la infantería, todas las armadas y marinas del mundo pues se rigen sobre lo mismo. Lo curioso es eso, que nosotros sabíamos de la infantería marina americana, que es la que más sale, los conocidos, archiconocidos marines, y luego no sabíamos que nosotros hemos sido los primeros, ¿no? Que de nuestra infantería marina, de aquel invento, entre comillas, que tuvo el emperador Carlos I en 1537, de ahí el nombre del libro, desde 1537, pues surgieron las demás infanterías marinas que hoy en día funcionan. La nuestra ha participado prácticamente en todas las grandes batallas y grandes guerras de la historia, ¿no? Como decía uno por ahí, contar la historia de la infantería marina española es prácticamente contar la historia de España. Teniendo en cuenta que España como nación surge en 1492, pues unos pocos años más tarde, en 1537, comienza nuestra historia del cuerpo. Y bueno, sí, no solamente en las guerras y acciones, sino incluso hoy en día en casi todas las misiones internacionales en las que está envuelta nuestra nación, España, pues hay infantería marina. De hecho, incluso hasta en el desarme de las FARC, de las guerrillas colombianas, también hay infantería marina allí implicados. También. Tú eres capitán de infantería de marina, ¿no? O sea que ahí te toca muy de cerca también. Sí, claro, yo efectivamente. Es que todo esto surge porque yo me di cuenta por una serie de anécdotas que los miembros de la unidad a la que yo pertenecía, yo entonces estaba destinado en San Fernando, en el Tercio de Armada, me di cuenta que había muy poco conocimiento sobre la historia del cuerpo, aun siendo, como ya hemos hablado, la más antigua del mundo. Por ahí empecé a investigar, claro, porque me tocaba de cerca porque yo estaba integrado en esa unidad. Y entonces yo lo que hice fue transmitir a mis subordinados, a mis compañeros, estos conocimientos. Al final me fui haciendo con muchísima documentación que, bueno, por cierta vicisitud de la vida, pues es lo que ha desembocado en el libro. Un libro que es un libro, realmente es un libro de historia, pero que yo creo que también puede ser un libro de aventuras, porque tiene que haber un montón de aventuras aquí, ¿no? La verdad que la crítica de que me hacen los que ya lo han adquirido y lo han leído es que es un libro bastante ameno y efectivamente pues se cuenta las cosas un poco en plan aventurero incluso, ¿no? Porque se nombran muchos personajes y muchas acciones, como por ejemplo, que a lo mejor muy poca gente lo sabe, una de las primeras mujeres soldados que hubo fue española y en concreto de infantería marina, fue Ana María de Soto. Entonces yo eso lo cuento ahí en un pequeño párrafo, pues cuento cómo fue ese hecho. Y la crítica, como te digo, es que lo cuento de manera muy amena, porque ya te digo, es el transmitir el conocimiento de la historia, que siempre es una asignatura, por así decirlo, que siempre se asemeja a algo pesado y aburrido, pero contarlo de una manera que se le haga más entretenido a quien lo quiera leer. Claro, porque tú podías haberte enfrentado a un montón de datos y de fechas y simplemente limitarte a ponerlos ahí uno detrás de otro, pero eso habría sido muy aburrido, claro. Efectivamente. Claro, uno cuando entra en la labor de investigación, que duró bastante años, y visitas archivos, museos y bibliotecas y tal, uno se da cuenta que datos hay. Lo complicado es transformar esos datos a algo que sea fácil de leer y que sea asequible y que pueda gustar al público. Y que haga atractivo algo como es la historia de la infantería de marina, que como tú dices, es poco conocido
por el público en general y, como tú dices, incluso por los propios infantes de Marina. Sí, desgraciadamente sí que es así. Lo bueno que creo que se está consiguiendo con este libro es que ahora compañeros míos ya me han dicho, hasta 3 personas, que se han puesto a ellos a investigar. Uno está escribiendo una novela histórica, otro está escribiendo también sobre un personaje en concreto. En fin, parece que se ha reactivado un poco, que es una cosa que siempre hubo en las letras españolas, ¿no? Las ganas de investigar y las ganas de escribir. Y sobre todo también importante porque uno va a una librería de aquí de Cádiz mismo y se encuentra historia, pues, por ejemplo, de nuestros compañeros y hermanos de la Legión, de la Guardia Civil, pero luego de Infantería de Marina o de la Armada incluso es muy difícil encontrar algo. Entonces, bueno, pues parece que a ver si con esto se reactiva un poco esa afición a leer y a escribir también, y se llenan esa librería también con cosas nuestras. Claro, porque aventuras, como decía antes, no van a faltar, porque estamos hablando de un cuerpo que participó, yo qué sé, pues en la batalla de Lepanto, por ejemplo, ya estaba la infantería. Claro, en la batalla de Lepanto, ahí estuvo uno de los tercios que participaron, el tercio Armada del Mar Océano, mandado por el maestre López de Figueroa. Era un tercio que era de nueva creación, porque Felipe II, el hijo de Carlos I, cuando hereda, digamos, ese embrión de la infantería marina que se llamaba las Compañías Viejas del Mar de Nápoles, lo primero que hace es pensar que utilizar ese poder naval que se llamaba, y utilizarlo en desembarcar en una costa enemiga. Para ello, en principio, lo que hace es coger a los archiconocidos tercios de Flandes o tercios de Italia y embarcarlo, era infantería embarcada. Así participó en algunas campañas, como la campaña de la isla de Malta, de la reconquista de la isla de Malta, que estaba entonces el Imperio Otomano ahí intentando quitárselo a los cristianos, y se da cuenta que tardaron más de 4 meses en organizar esa fuerza de desembarco, porque no dejaban de ser tercios de infantería española, muy buenos, como se ha visto, y también hay mucha bibliografía e incluso películas como La Triste, pero no estaban formados para navegar, para sobrevivir en la mar, porque lógicamente un entorno duro al que un ser humano no está acostumbrado, y por supuesto a luchar sobre la mar o sobre barcos o a desembarcar. Entonces, después de esa campaña de la isla de Malta, lo que hace es crear específicamente unos tercios de armada con gente reclutada en familias de pescadores, tanto del norte de España como también aquí de Cádiz o de Cartagena y tal. Familias de pescadores, de gente relacionada con la mar, sobre todo para encontrar a ese soldado que no se mareara en los barcos, que incluso supiera nadar, que estuviera de alguna manera relacionado con la mar. Entonces, ¿cómo se crean esos tercios de la Armada? Que participan en la batalla de Lepanto junto con otros tercios de infantería embarcada, pero también hubo tercios de armada de la Armada Española. Y bueno, y a partir de ahí muchos más, claro, porque también me imagino que participarían en Trafalgar, etcétera, etcétera. Sí. Y hoy en día, pues incluso también en la guerra de Afganistán, ¿no? Sí, ahora mismo infante de Marina, pues en los últimos años, y yo he tenido oportunidad de participar en varias misiones. Hemos participado en Bosnia y Herzegovina en varias ocasiones, también en una operación que hubo en Albania, en Haití, que Haití en el 2005 y 2006, allí participó la Infantería Marina Española, que ha sido la única misión que ha gestionado la Armada completamente, porque siempre vamos, digamos, con el ejército de tierra, apoyando al ejército, ¿no? La de Haití, igual que después del terremoto de 2010, se volvió a ir allí también la Infantería de Marina, junto, por supuesto, con los compañeros de la Armada, a la cual pertenecemos y de la que formamos parte, y obviamente embarcados en sus buques, y luego pues todo en Líbano también. Como te he comentado antes, ahora mismo hay personal de la Infantería Marina en Colombia, junto con otros compañeros de Ejército de Tierra, Guardia Civil y Policía Nacional y de Ejército del Aire. Y, en fin, en todas las misiones que tú más o menos pienses, ahí siempre, de alguna u otra manera, siempre hay un Infantería Marina. Bueno, pues desde luego resulta apasionante, desde luego, la historia de la Infantería de Marina, y también resulta apasionante este libro, desde 1537, de Jesús Campelo. Muchas gracias, Jesús, por haber estado con nosotros, y mucha suerte con el libro. Pues muchas gracias a ti, Miguel.